¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. El vídeo que van a ver a continuación es un vídeo que se sale de lo normal en este canal, pero es un vídeo que está pensado, montado, para que les haga reflexionar, para que piensen que todos los derechos laborales que tienen ahora, que todas las libertades que tienen ahora, nadie nos las ha regalado. Se ha tenido que luchar mucho en la década de los 60, de los 70, principios de los 80, pero sobre todo en los años 70. Fueron luchas de trabajadores, luchas sindicales muy duras, donde incluso murió gente. Y a veces es bueno mirar al pasado para no perder nuestro rumbo en el futuro y seguir luchando por nuestros derechos y libertades. No les pedimos que disfruten del vídeo, tan solo aprendan de él. Este monumento, de homenaje a los obreros asesinados, se colocó en el 10º aniversario. Se realizó en una de las empresas que estaban en huelga en aquel momento, concretamente en Forjas Alavesas, y este es el lugar donde fue asesinado Pedro María Martínez Ocio, y con 5 barras que representan a los 5 obreros asesinados, se forjó esta escultura que representa un puño, ¿no? Año tras año, desde el primer día de la masacre, se intentó por todos los medios hacer algún tipo de recordatorio permanente, ¿no? Pero si se colocaba a la tarde, a la noche ya venía la policía y lo arrasaba todo. En el 10º aniversario se consiguió poner la escultura allá y con cemento rápido, para cuando vino la policía había fraguado y ya no la pudieron retirar. Entonces ya se consiguió mantener hasta el día de hoy. En los años 60-70 todavía estábamos en un estado agrícola industrial. En los años 60 vienen los planes de desarrollo a través del equipo del Opus Dei, Ullastres y compañía. Vitoria, en ese transcurso, pasa a ser, en aumento proporcional de habitantes, la segunda ciudad del Estado español, después de Las Palmas. Del año 60, aquí habría 65.000 habitantes o 70.000 habitantes nada más en un pueblo prácticamente, una ciudad muy pequeña. Y el año 76, aquí había 140.000 habitantes. Viene mucha gente de Extremadura y Andalucía. Y también se vacía en gran parte el campesinado de la provincia de Álava, viene a Vitoria. Con lo cual también, de alguna manera, los patronos y la clase empresarial se aprovechaban para imponer sus condiciones de trabajo. El patrón ponía las condiciones en las fábricas, el horario, decía lo que tenías que hacer y tú no tenías ningún tipo de derechos. Trabajábamos 8 horas diarias, incluidos los sábados. Era un salario bajo. Por eso normalmente la gente no trabajaba las 8 horas solamente, que oficialmente esa era la jornada. Trabajaba 2 o incluso 3 horas más al día. No había un sindicato libre, sino un sindicato vertical, el que existía, el sindicato que tenía el régimen. Entonces, en aquel sindicato, que era un sindicato donde participaban trabajadores y empresarios, a través de las vías de ese sindicato se podía conseguir nada. Teniendo en cuenta que en aquella época, estoy hablando de la época franquista, etcétera, ¿no? Pues estaba prácticamente todo prohibido. No había libertad de expresión, no había libertad de asociación, no había libertad de huelga. Para la gente del gran capital del Estado español que pensaba pues salir al exterior, la estructura política del Estado era un obstáculo de difícil homologación en Europa. Pero claro, si ellos dejaban evidentemente un régimen en el que empezara a haber libertades, ellos tenían, y con mucha razón, temían de que iban a ser derrocados sin salida. En esa contradicción, a nivel de todo el Estado, empezaba a haber movimientos importantes contra el régimen de Franco. La represión lo que hacía es ver la crudeza de la falta de libertades que existían. Y cada vez la gente tenía menos miedo a poder manifestarse, a enfrentarse al régimen.
El movimiento que se genera en Gasteiz ya venía de unas luchas previas de años anteriores, ¿no? Ya había una lucha obrera que se había dado en 1972 con una empresa muy importante de aquí de Gasteiz, Michelin, por ejemplo, que aunque la lucha es muy importante, luego los logros al final no son los que se pretendían, pero ya ello había creado y había generado una unión entre diferentes personas, colectivos, para llevar una lucha conjunta, ¿no? Empezó de forma clandestina, con reuniones de gente de fábricas a título personal, en el monte, en algún bar de confianza, pero fuera de las fábricas. Establecimos una especie de plataforma reivindicativa común para todas las empresas. Nuestras primeras exigencias fueron unos derechos laborales básicos, es decir, nosotros pedíamos un aumento salarial, en aquellos momentos 5.000 pesetas lineales para todos los trabajadores y trabajadoras. El peón que menos ganaba, como el que más ganaba 5.000 pesetas. Yo ganaba 10.000 pesetas. Eso ayudó a aglutinar y a romper las diferencias que en la fábrica nuestra... Pedíamos una jornada laboral de 40 horas. Pedíamos la jubilación a los 60 años y pedíamos también que el derecho a reunión, a asociación y a manifestación. Los tres hermanos trabajábamos en Forjas Alavesas, que es la empresa donde se inició todo el proceso huelguístico de Vitoria. Yo era el mayor, el mediano era Pedro Mari, que fue asesinado. Empezamos hacia el 9 de enero y luego poco a poco se fueron sumando otras empresas con las mismas reivindicaciones. Primero los que paramos fueron la gente que estábamos directamente en producción. Los de las oficinas estuvieron un poco reticentes, pero a los pocos días se sumaron también. El sindicato vertical había establecido, para que las luchas obreras no coincidiesen en el tiempo, el sector del metal tenía una fecha determinada para hacer sus convenios laborales. Químicas tenía, donde yo estaba, 3 meses más tarde, a finales de marzo. La madera tenía otra fecha señalada a lo largo del año. Entonces lo primero fue no obedecer eso, romper eso, y a la salida de una de las fábricas a la huelga, hicimos el planteamiento, las causas que ellos sufren y las reivindicaciones que ellos piden son las nuestras. No vamos a esperar para trabajar sol a sol. Entonces ahí conseguimos que 12 fábricas en el tiempo se juntasen y hiciesen sus reivindicaciones. Una de las cuestiones que cuestionamos era que nosotros no íbamos a negociar eso con los jurados y enlaces de ese sindicato vertical. Por lo tanto, íbamos a escoger comisiones representativas, comités representativos, que se elegían en la asamblea y respondían a la asamblea de lo que se negociara con las empresas. No había un manual a donde recurrir para hacer eso. Y entonces, como otras fábricas ya habían establecido las asambleas, pues por mimetismo también nosotros. Primero ocupamos las fábricas, todas. Toda fábrica que salía a la huelga, inmediatamente ocupaba un pabellón vacío. Y entonces, ese pabellón, durante 3 o 4 días, que el empresario no había tomado ninguna decisión, nos sirvió a nosotros de escuela de formación, de aglutinamiento, de descubrir nuestra propia fuerza. Nos achantaron que era ilegal, nosotros no hicimos caso a eso y seguimos. Y descubrimos que nuestra autoestima había crecido. Lo principal de aquella lucha yo creo que fue la asamblea, ¿no? Hasta ese momento la gente no podía opinar, no tenía capacidad para organizarse y no le dejaban organizarse porque en cualquier momento el movimiento asociativo era perseguido y reprimido, ¿no? Lo maravilloso era que éramos 5 o 6.000 personas todos los días haciendo asamblea, 5 o 6.000 personas discurriendo y no un comité ejecutivo que piensa lo que tiene que hacer 5.000 o 6.000 personas. Las asambleas las hacíamos dentro de la empresa, pero la empresa se hartó y cerró la entrada a la fábrica. Los que se habían apuntado a las comisiones representativas estaban despedidos y no iban a entrar más. Entonces decíamos, nada, el dinero lo de menos aquí, lo que no puede hacer es que la gente que ha peleado y que ha luchado, que los manden a la calle. Cuando los empresarios cierran las empresas, contamos con la complicidad de la base de la Iglesia, que nos ceden las parroquias para hacer las asambleas en las parroquias de barrios. La Iglesia formaba parte del aparato, yo diría, estatal. Me refiero a la jerarquía, obispos, etcétera, ¿no? Nombrados además. Había otro sector de la Iglesia, marginado,
incluso perseguido, que ya tenían un planteamiento diferente. Ahí estábamos quizá también nosotros, que era en favor de la gente humilde, de la gente obrera, de la gente oprimida, de la gente reprimida, de la clase obrera. Y en el País Vasco esto tenía una especial connotación, dada la represión que existía en el País Vasco. En 1953 se firmó un concordato, que era un concordato de sometimiento de la Iglesia al Estado. Y había una cláusula según la cual los espacios, diríamos, de culto, iglesias, etcétera, en ellos no podía entrar la policía. Y eran gozando de cierto privilegio, ¿no? La policía no podía entrar sin expreso consentimiento del obispo. Ocupamos la iglesia al igual que habían ocupado la primera fábrica y así nos fuimos desparramando por Vitoria. Todo hacíamos con las puertas abiertas, a vistas de todo, transparentes, toma de decisiones horizontales, sin ninguna estructura vertical piramidal de por medio. Una vez a la semana, todos los trabajadores de los que estamos en huelga nos juntamos aquí en la iglesia de San Francisco. Hubo momentos después que tuvimos que salir a la calle. Salías de las iglesias, querías manifestarte y te encontrabas con la policía, que no te dejaba manifestarte. Había represión, había cargas, la lucha se convertía, había detenidos. Entonces, la Asamblea lo que hace es decir, la primera reivindicación es ni despedidos ni detenidos. No dejarte manifestarte, libertad de expresión, pues pasaban a primer plano. No querer reconocer a los representantes del sindicato vertical, cuestionar ese sindicato y plantear sindicación libre, pues ya, evidentemente, los elementos políticos. A la segunda o tercera semana, cuando la empresa dijo que tenía algo que decir a la comisión representativa, que era totalmente revocable en cualquier momento, resulta que fuimos y nos dijo, bueno, ¿qué es lo que reivindicábamos? Sí, ha aparecido en todas partes, ustedes lo saben. Bueno, pero a ver si podemos negociar aquí. Y entonces, concretamente, nos había llamado a dos de las comisiones representativas, en nuestro caso de la fábrica, y quería negociar directamente con nosotros. La gente que no estaba en huelga, el apoyo desde el principio fue total, el apoyo de la ciudadanía, del comercio, de los agricultores y de todo el mundo en Gasteiz fue total, ¿no? A pesar de que llevabas muchos días de huelga, pues en las tiendas te fiaban, te prestaban, decían, bueno, ya lo pagarás cuando puedas. Las mujeres tuvieron un papel fundamental en esta historia. Las amas de casa se organizaron y tenían una forma muy particular de manifestarse. Era ir con las cestas vacías, pues concentrarse, por ejemplo, en la plaza de la Virgen Blanca, ¿no? Y pues dar vueltas en torno a la plaza. Son las mujeres que en vez de animar a la gente a que no, pues hay que entrar a trabajar, no, ellas dijeron que duro, que nosotras también vamos a pelear. Se movilizaron por los pueblos a buscar alimentos, se inició una caja de resistencia y hay que recordar que se montó una asociación de mujeres que fue muy potente, tuvieron un valor pero muy importante. Se habían convocado otras dos huelgas generales 2 semanas antes, el 16 de febrero, el 23 de febrero. Cada vez que había una huelga general, el poder de comunicación y de solidaridad aumentaba. Y el 3 de marzo, otros muchos talleres se iban a sumar. Los empresarios, volviendo un poco atrás, se habían reunido en Madrid varias veces con el gobierno para decir que no podía ser, que que había aquí un soviet, que se estaba montando aquí una revolución y que había que cortar, ¿no? Charlie a J1, cambio. Charlie a J1, cambio. La huelga del 3 de marzo triunfa desde primeras horas. Todo Vitoria pareció cerrado, es decir, no había ni un comercio abierto, no había ni una panadería, ni un bar, ni la plaza de abastos, nada estaba abierto. Desde los diferentes polígonos industriales de la ciudad se organizan marchas para confluir todas en el centro. También los estudiantes hacen lo propio. La policía no nos dejó avanzar y ya empleó fuego real. Hay muchos heridos, personas con disparos desde los testículos hasta en los hombros, en la cara y demás, ¿no? Compañeros, además de la fábrica donde yo trabajaba, de la Mercedes, fue herido uno de ellos en concreto, fue herido en una pierna. Tenemos un caso que es una empleada de hogar que estaba sirviendo en casa y atraviesa una de las balas, atraviesa el balcón y le da en el hombro, ¿no? A mediodía hay una tensa calma en la ciudad, la policía se reagrupa en las comisarías y luego a las 5 de la tarde estaba convocada la Asamblea General Valorativa de la jornada, de cómo iba yendo la jornada, ¿no? Estaba convocada en la iglesia de San Francisco. Mi hermano Romualdo, durante la comida de ese día, mi padre le dijo que si venía a la tarde a la asamblea, que tuviera cuidado porque por la mañana ya habían estado disparando, que no se expusiera demasiado. No te expongas, hijo.
Mi hermano quedó con los compañeros del barrio, con los amigos, y en cuadrilla vinieron a la iglesia. Vine y entre las 5 menos 20, menos cuarto, entré aquí y pude entrar. Creo que fui de los últimos que entró. Cuando vine ya no pude entrar. Estaba la iglesia llena, vamos, y los alrededores también estaba todo lleno. Prácticamente aquí estaríamos 4.000 personas, pues probablemente sí, mujeres, hombres, en fin, todo tipo de gente joven, gente mayor. Fuera yo creo que había tantas o más. Muy nerviosa, muy tensa, porque se veía que las intenciones de la policía eran realmente represivas y algo iba a ocurrir. En las comisiones representativas tuvimos una reunión para hacer un balance de cómo estaba en todos los sitios, cómo estaba lo de la huelga general y preparar la asamblea de la tarde. La intención nuestra era plantear una huelga general de más días y animar a más fábricas. Bueno, pues cuando llegábamos aquí, la policía nos impidió pasar. La policía premeditadamente deja que se llene la iglesia y cuando la iglesia está llena es cuando la rodea y cuando van a parlamentar con la gente de dentro. La policía les dice que hay que desalojar la iglesia y habla también con uno de los párrocos que estaban asistiendo dentro de la iglesia, ¿no? El párroco le dice que no hay ningún acto de urgente necesidad como para desalojar, que era una reunión pacífica, una asamblea valorativa de la jornada de huelga y que ellos no iban a hacer nada para desalojar la iglesia, ¿no? Para entrar a la policía hacía falta un permiso del obispo. El obispo prácticamente, Peralta se llamaba el obispo de entonces, se abstuvo. Hablaba de un prudente silencio y de una comunicación de la orden de la policía de desalojar la iglesia. Mi mujer estaba a punto de dar a luz, me voy a casa y lo primero que hice llegar a casa es poner el transistor, porque ya a la policía le controlábamos por los transistores de frecuencia modulada, le cogíamos... Aunque están 4 coches en medio, le tengo que quitar, no es tanto, pero de todos modos si nos marchamos de aquí se van a escapar de la iglesia, ¿Cambio? Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, si lo desalojan por la pena, si no, a palo limpio, cambio. Entraba la policía armada con escopetas de gases, ¿no? Y entonces empezaron a disparar dentro de la iglesia. Y entonces toda la iglesia llena de gas. Claro, la gente, el pánico, el no poder respirar. Hay que tener en cuenta que también las comisiones representativas, los que llevaban más o menos la huelga, no habían podido acceder a la iglesia. Entonces ahí sí que se trata de calmar a la gente, de que se tumben en el suelo para que los gases les afecten lo menos posible. Sentirse totalmente rodeados, pues provocó una situación de una especie de estampida humana, ¿no? Y la gente empezó a romper unas ventanas simplemente para poder respirar, ¿no? Incluso algunos salen por las ventanas. A la hora de querer salir, la policía estaba afuera. Y entonces afuera estaban pegando y, como decir, enseguida disparando. La gente que está afuera se da cuenta de lo que está pasando. Lo que hicimos es tratar, pues, con piedras, tratar de quitar el cerco. Dijo que había heridos, están preguntando si había heridos, cambio. De momento de los nuestros no hay ninguno, cambio. Bueno, está bien. Mi hermano estaba con la cuadrilla allí, estaba con sus amigos en la iglesia, creo que salió por una ventana y lo acribillaron, Mi hermano estaba en casa de la novia y desde ahí estaba viendo todo lo que pasaba en la iglesia. Ya estaban en el 5º piso, Y le dijo a la novia, mis hermanos están dentro. Y se bajó. Ya no lo vimos más. Me figuro que pues cogería lo primero que tenía a mano para defender a los que estaban dentro de la iglesia, que no les dejaban salir. Habría pasado media hora o 3/4 de hora. Me llaman por teléfono y me dice, oye, Ocio. Sí. Y dice, ¿pero qué tal? ¿Estás bien? Sí. Pues... No, es que hemos oído que uno de los 3 hermanos no le dejé decir más. De mi casa al hospital, que hay 10 minutos, pues corriendo por ahí, había barricadas, porque la gente, en cuanto hubo el tiroteo por aquí, la gente salió y cruzó coches, rompió farolas. La policía no dejaba ni concentrarse en la puerta del hospital, tirando botes de humo y todo, y pelotas de goma. La gente se remolinaba ya intentando a ver por sus familiares. Bueno, ya pudimos entrar, estaba ya la novia de mi hermano y me dijeron que a Pedro lo han matado. Total, que pasaba por allí uno de los auxiliares del hospital, que conocía yo, nos llevó al depósito. Nos llevó al depósito y sí, allí le vi, nada, no tenía más que un agujerito en el pecho. Luego nos enteramos, pues eso, que le habían disparado a 5 metros una pistola. A mi casa mi hermano no llegaba. Sus compañeros, sus amigos iban llegando al barrio, uno tras otro. Entonces mi padre, como vio que era ya tarde, las 9, las 10, que todos habían llegado menos su hijo, salió a buscarlo y con todas las dificultades que había en la ciudad para moverse, él fue por varios centros hospitalarios, los que había en Vitoria. Finalmente recabó en uno
y allí el médico le dijo que había intentado hacer todo lo posible, pero que había ya muerto, ¿no? Moribundo, ¿no? Yo tengo que decir que tenía 7 años. Las horas posteriores pues fueron traumáticas para mí. Lo que yo recuerdo es cómo mi padre llega derrotado a casa y mi madre cae en un estado de shock, entre llantos y gritos: mi hijito, que me lo han matado. Son 5 obreros asesinados, 3 mueren al principio de la actuación y 2 lo hacen en días posteriores, ¿no? Hay un centenar muy largo de heridos, más de 50 los tenemos contabilizados de bala. Hay que tener en cuenta que muchos no pasaron ni por los servicios médicos ni por los servicios de urgencia, porque era dejar una afiliación. Gente como José Antonio Martínez Heras era un chaval de 15 años y a ese le atravesaron el hígado, ¿no? De un balazo, ¿no? Entonces, y tenemos constancia de gente con 15, 16, 17 años sufrieron heridas de bala, ¿no? La policía patrullaba continuamente toda la ciudad, provocando altercados, atacando a la gente, como fue el caso de Andoni, por ejemplo. Íbamos 4, como decía, y bueno, pues vimos que venía un autobús de policía por delante, pero nos dimos cuenta que nos habían rodeado, por detrás venían otros 4 jeeps de policía y nos cogieron entre las 2 partes, ¿no? Yo tenía una lesión en el ojo izquierdo y el miedo que tenía siempre era un pelotazo, un porrazo en el ojo, ¿no? Ante ese miedo y viendo ya que estaba acorralado, empezaron a golpearme y yo me tiré contra una pared para taparme la cabeza. Pero no paraban de golpearme, no paraban, y ya les dije, bueno, yo no he hecho nada, llevarme detenido, haced lo que queráis conmigo, pero parar de darme golpes porque me vais a alcanzar en el ojo, ya tengo uno ya bastante estropeado, entonces no... Decirles eso, me agarraron de los brazos para que no me pudiera tapar y todos los golpes ya vinieron a la cabeza, a la cara y demás, ¿no? Uno de ellos entró de lleno y acertaron al ojo sano, al ojo bueno, y me dejaron en blanco. Tú, cabrón, comunista, hijo de puta. Me pusieron entre las manos un alambre y me dijeron, tira, cabrón, y yo intuí que estaba arrastrando algún tipo de poste de la luz, de teléfonos o de algo, ¿no? Lo dejé donde me dijeron, se marcharon y en ese momento bajaron unos vecinos de un piso, me llevaron al hospital y estuve un mes allí ingresado en el hospital. Y finalmente me tuvieron que distraer el ojo, tengo una prótesis estética y bueno, a día de hoy sigo con problemas de infecciones y demás, ¿no? Y la visión residual que se me ha quedado es un 50, un 2% difícil. Yo lo puedo contar, 5 compañeros de aquí de Gasteiz no lo pueden contar. Al día siguiente, bueno, intentaron ir a detenernos a varios de las comisiones representativas esa noche. Lo que pasa que al no encontrarnos en nuestros domicilios no nos pudieron detener. Al día siguiente, cuando nos dirigíamos algunos a las asambleas, a mí en concreto me detuvieron, cerca de la iglesia de Los Ángeles, que era donde hacíamos la asamblea. Nos detuvieron a 2, sufrimos malos tratos en la comisaría, nos acusaron de rebelión y de sedición. Fui detenido juntamente con otro compañero a la Puerta del Sol, a la comisaría central y ahí al Carabanchel. Y la acusación era sedición contra el Estado. En Carabanchel estuvimos en la galería, en el reformatorio, donde había solamente chavales menores de 20 años. Pasamos allí que podíamos ser los padres de los chavales. La explicación era que éramos presos de Fraga y Iribarne y no quería que los hechos de Vitoria trascendiesen al resto de la clase política, mantener el mayor silencio posible. Había que hacer un funeral que tuvo lugar en la catedral de No aquí, en San Francisco. Se reunió una multitud inmensa. Es una catedral que caben igual 6.000 personas, estaba prácticamente llena, y luego todas las calles adyacentes prácticamente también llenas de gente. Y asistió el obispo. Yo me quedé impresionado, estaba allá, claro, impresionado de la pitada que el obispo recibió en aquel momento cuando apareció allá con sus ornamentos para presidir la Eucaristía, ¿no? La misa. Y entonces la homilía, leída por el párroco de esta iglesia, ya fallecido, la leyó y fue interrumpida permanentemente por aplausos, etcétera, porque iba denunciando con toda claridad lo que había ocurrido. Luego fue seguido al final de la misa por la intervención de los líderes. Esa parte de la iglesia sufrió de todo tipo de multas. Yo recuerdo, por ejemplo, en aquella época, en torno al 3 de marzo y posteriormente, incluso cárcel, etcétera, para sacerdotes. El 6 de marzo en Tarragona se planteó una huelga solidaria de los trabajadores y Juan Gabriel Rodrigo Canazo fue asesinado. Y luego el día 8 de marzo, en el contexto de la huelga general convocada en Euskal Herria, Vicente Antón Ferrero es asesinado en Basauri por la Guardia Civil, ¿no? Era una vida totalmente diferente a la que teníamos anteriormente, ¿no?
era la oscuridad, la tristeza, la pena, el sufrimiento, el dolor, todo junto. Yo lo que más recuerdo, lo duro fue para mis padres. Lo duro fue ver que su hijo era un terrorista, que tal, que esto no tenía ningún sentido. Querían primero hacernos pasar por terroristas, ¿no? Y cuando a todas luces la salvajada la cometió el Estado, era contra gente que no iba armada y que su reivindicación era muy noble. La ley de amnistía del 77 es una ley de punto final y una ley total de impunidad. Con la amnistía nosotros salimos de la cárcel, pero una amnistía que la clase franquista... Cuando se está aplicando a crímenes de lesa humanidad y de genocidio, esos delitos ni prescriben ni se pueden amnistiar. La Organización de Naciones Unidas y Amnistía Internacional ya dice que los asesinatos y todo este tipo de hechos no derogan, no hay amnistía que valga. El ejército golpista, gracias a la transición, pasa a ser la columna vertebral de la democracia. Los cuerpos policiales, sin depuración ninguna, con sus torturadores, es la policía. La impunidad ha sido total, tanto por los inductores políticos como por los ejecutores materiales. Se empieza a revisar toda esta historia y que se empieza a sacar todos estos nombres que parecían santos y que han sido demócratas de toda la vida, pues, y ponerlos en cuestión me parece muy importante. Martín Villa es el primero que hemos imputado, pero luego también vamos a imputar a Alfonso Osorio, a los ministros que estuvieron en aquel gobierno y luego a los responsables policiales, ¿no? Estaba el Ángel Campano, que era director de seguridad, estaba San Martín, que era jefe de la dirección de la policía, estaba el capitán Quintana, que era el capitán que mandaba la Fuerza Armada aquí en Gasteiz. Nosotros reivindicamos el derecho de verdad, justicia y reparación para que no vuelva a ocurrir aquellos casos otra vez. Del 13 de marzo ha continuado prácticamente hasta hoy. Manifestaciones, etcétera, algunas incluso hasta con intervención violenta de la policía. Todo Vitoria en pleno, hasta el día de hoy. Después de 37 años, 38, se ha solidarizado con nosotros, nos ha tratado de fin. Sí. O sea, no. Sí, y ese germen de solidaridad de esos momentos todavía parece que quedan resquicios y que queda ahí como el camino andado, porque todavía esa solidaridad nos la muestran muy directamente, ¿verdad? Sí. Prácticamente, pues todos los años, el 3 de marzo, pues 4.000 o por ahí personas en la manifestación recordando, y no solo recordando, sino volviendo, que es lo fundamental de ahora, es decir que hay que seguir peleando ahora, porque aquello sí que pasó, pero lo que hay que hacer es seguir luchando ahora, y es la mejor forma de defender y de recordar a aquellos compañeros que cayeron. Las reivindicaciones que se pedían en Vitoria se consiguieron todas. El sindicato vertical efectivamente lo logramos tumbar, ¿eh? Es decir, que eso fue uno de los logros, aparte que logramos todos los logros sociales por los cuales salimos a esto. Las empresas accedieron a dar todo lo que pedíamos. El salario, de las 40 horas, menos la jubilación que dependía del Estado, pero lo que estaba de su parte lo concedieron todo. Los demás empresarios, ante la situación que hubo, pues también tuvieron que mover su ficha y tener que darles a los trabajadores, aproximarles por lo menos a lo que habíamos pedido. En ese momento de transición que intentaban integrarnos en el sistema llamado democrático, entonces dice, bueno, aquí, si bien nosotros lo que buscamos es la rentabilidad de las empresas, la paz social para volver y trabajar, eso, de momento, tácticamente lo tenemos que postergar y ofrecer libertades a cambio de la paz social. Que hubiera sindicatos libres y empezaran a tolerar también a haber derecho a manifestación y de reunión. Interviene aquí rápidamente, prohíben las asambleas y entonces empezaron legalizando partidos y sindicatos. Las huelgas de Vitoria, que en ese grado de autonomía se estaba radicalizando, se volvía en contra de la política del PC, que en ese momento quería paralizar las huelgas, para demostrar que tenía poder ante la clase trabajadora y luego ser invitado a la mesa que se organizaría. El año 78 se forman los pactos de la Moncloa y se impone la moderación salarial, que era el objetivo primero que perseguían ellos.
la rentabilidad de las empresas. Prácticamente estamos volviendo a lo que aquellos lucharon o luchamos por conseguir. Hay que recuperar aquel espíritu de lucha, de solidaridad, de horizontalidad, de compartir experiencias, de compartir ideales. El liberalismo y la globalización neoliberal está haciendo estragos prácticamente por todas partes. Entonces esa lucha yo pienso que hoy día es importante extenderla, ampliarla, y yo pienso que la gente joven está tomando también un poco las riendas del proceso. Por ejemplo, este año pasado, aquí, después de acabar la manifestación del 3 de marzo, se reunieron aquí en asamblea permanente para reivindicar los derechos conculcados, especialmente a la juventud, que es la que más está sufriendo el paro, porque prácticamente un 50 o 60% de la gente joven está sin encontrar trabajo, ¿no? Por tanto, yo pienso que es una gente muy sensibilizada a todo lo que eso significa. Hay democracia en una democracia horizontal, es decir, que si la gente se siente con libertad, se siente que no tiene miedo, si expresa lo que quiere y dice lo que quiere y lo que interesa, y por lo tanto en torno a eso puedes lograr fijar objetivos. Si esos objetivos además son colectivamente aceptados, esa es una fuerza imparable. J2, J3 para J1. Procedan a desalojar la iglesia, cambio. De acuerdo, si lo desalojo por la pena, si no, a palo limpio, cambio. Salinas que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Lo único que pedimos nosotros, si esto no puede salir en España, el día que el ministro de Trabajo, el día que Fraga y Guibarne pase por Suiza o por donde sean ustedes, que le representen la película esta, para que vean la verdad. Estos son hermanos nuestros. Estos muertos son nuestros. Son de todo el pueblo de Vitoria, que aquí se está demostrando. Estos compañeros han muerto, por lo mismo que nosotros hemos luchado y estamos luchando. Por 5.000 pesetas de aumento, igual para todos, o 6.000. Que los únicos responsables de este atropello son ese puñado de patronos con las autoridades que han cumplido órdenes de ellos mismos. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. De acuerdo, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? Estaba preguntando si había heridos, cambio. De momento de los nuestros no hay ninguno. Cambio. Bueno, está bien. ¿Qué tal está el asunto por ahí, cambio? Se puede figurar, después de tirar igual mil tiros, pues, y romper toda la iglesia de San Francisco, pues, han de contar cómo está toda la calle, está todo, cambio. Muchas gracias, buen servicio. La represión del movimiento obrero ha sido una constante a lo largo de la historia. Hoy recordamos la masacre del 3 de marzo, el asesinato de Estado de 5 compañeros. La represión nunca ha dejado de existir, sigue existiendo, especialmente sobre el movimiento obrero. Allá donde se dan luchas obreras se da la represión. Es algo que todos tenemos que tener en cuenta. Las patronales, el Estado, tienen miedo de los movimientos obreros. Nos quieren subyugados y nos quieren dóciles. Y es algo que dentro de la conciencia de ese movimiento obrero no debe de pasar. Ha venido ocurriendo en los últimos 50 años posteriores a la masacre de Vitoria. Ha venido ocurriendo, y cada día más, que el individualismo, el materialismo, el neoliberalismo nos está llevando a una profunda depresión a los obreros. Palabras como lucha, como unidad, palabras como huelga y palabras como vamos todos están en decremento. Y están en decremento porque falta coraje, falta ilusión, falta dignidad. Es algo que nos debe de hacer de pensar más allá de nuestros propios intereses. ¿Cuál es el interés de la sociedad? ¿Qué interés tenemos la clase obrera? ¿Seguir siendo dominados? ¿Seguir siendo subyugados?
Esta es la reflexión final que hago. Hoy podemos caminar por la calle con libertad, vestir como queramos, y todo ello pues es gracias a los derechos que poco a poco se han ido conquistando, derechos y libertades para las personas. Gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en el canal y sobre todo, no te olvides de luchar por tus derechos y por tus libertades. ¡Hasta pronto! La lucha es el único camino.